Ah, bueno, ¿cómo vamos allá? Más o menos. Gloria al Señor. Vamos a ver. Voy a cerrarlo otra vez para... vamos a ver aquí. Buenos días también a todos los hermanos que están a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, que nos permiten todavía predicar el Evangelio a través de las redes sociales. Porque así como vamos, los cambios están acelerando y sabemos que va a haber cambios. El movimiento del abecedario, voy a decirlo otra vez así, está empujando fuertemente y se está cumpliendo la palabra profética, sin duda alguna, que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. Entonces se está cumpliendo, hermanos, esa palabra, aceleradamente hablando, y desde luego pues nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos y entendidos de que es necesario que así sea. No nos debe de asustar, no sé si nos deba de preocupar, pero yo en lo personal creo que es necesario que así pase. Y estaba viendo una reunión de personas que creen en eso. Me llamó mucho la atención su vestuario. Usted ya sabe, todo el arco iris y todo el pelo, y los que estaban dirigiendo, gloria a Dios, amén, hermanos, aleluya, qué bendición. O sea, todo lo cristiano, todo, pero era completamente un culto de ellos, pues, hablando del amor del Señor. Y yo creo que Dios ama a todos. Yo lo creo. Lo que el Señor no ama es la práctica ofensiva del pecado, que a veces se quiere espiritualizar por el humanismo, pero yo creo que el Señor nunca se equivoca. Hoy en día tenemos mucho humanismo metido en las iglesias y de alguna manera el Señor tiene que trabajar con ello. Pero ese no es el tema, así es que no voy a ondear en ello, hermanos. Simplemente quería mencionar, ¿no?, lo que noté, y también pues el aprender a prepararnos nosotros para la venida del Señor. ¿Cuántos creen que Cristo viene otra vez? ¿Cuántos creen que viene en el siglo 22? ¿No? Estamos alrededor con todas las señales. Por eso es importante bautizarte. Muy importante, que la Biblia dice eso. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es muy importante la confirmación en la fe. El ladrón en la cruz no necesitó el bautismo porque ya se iba. Desde luego, ¿para qué tenía que dar testimonio de fe? Porque el bautismo da testimonio público de fe, hermanos. Pero él no necesitaba. El Señor le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo ni en el cielo, porque nadie va al cielo. Nadie. Quítese esa idea de que la gente cuando muere se hace angelito y le salen alas y ya se va con Dios. No funciona así, no es así. Lea bien la Biblia, estudie, mejor dicho, la Biblia, y usted va a mirar que nadie va al cielo todavía. Todos los que están yéndose ahorita, muchos duermen. Dormir representa transicionar de un lugar a otro. Así puede ser a ser preparado, si es iglesia del Señor, o esperar hasta que venga la segunda resurrección para resucitar, para recibir la recompensa de su salvación. Pero los santos seremos transformados, levantados y resucitados para poder gobernar con el Señor. Esa es la herencia de los santos y la bendición que la iglesia debe comprender que tenemos para poder prepararnos y no vivir un evangelio rutinario, litúrgico, dogmático, parcial, o como usted le quiere llamar, sino un evangelio más de compromiso y responsabilidad. Y prepararnos, hermanos, sirviendo al Señor hasta que el Señor venga. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que dos amenes dijeron sí. Pero bueno, el Señor guarda a Pablo hasta que cumpla su propósito. Hechos 23, vamos. En Hechos 23, aprendiendo muchísimo, y quiero avanzar en esto porque quería moverme al capítulo 24, pero hay cosas muy ricas, hermano, que
que nos enseñan, que de alguna manera son el reflejo, la sombra de lo que ellos vivieron, para cumplir así con 1 Corintios capítulo 10, versos 5 y 7. Si usted lo lee, ahí va a estar explícito el por qué aprender a buscar no en sí la letra solamente, sino el espíritu de la letra. El por qué es que se quedó plasmado y por qué tenemos nosotros hoy las escrituras, y por qué el Señor nos permite verlas desde otro ángulo, no solamente desde un ángulo literal, sino desde un ángulo espiritual, a través de un reflejo y poder aprender de todo esto. Hechos 23, 11, tomen su Biblia por favor, todos los hermanos que traigan Biblia, y vamos a leerlo. Y dice Hechos 23, 11, se recuerda que nos quedamos con Pablo, con los gentiles, hermanos. Y a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y desde luego que Pablo tenía, hermano, la conciencia de lo que Dios ya le había declarado a él. Él no podía haberse ido de la tierra sin antes haber cumplido su propósito. Y el propósito que Dios tenía con Pablo, lógico que es una semejanza al propósito que Dios tiene con nosotros. Usted no se puede ir de aquí hasta que no cumpla su propósito. Me refiero de la tierra. Ya cuando ya cumplió su propósito y usted siente que ya el Señor ya lo está llamando, decía mi madre, yo creo muy firmemente esto, porque recuerdo que mi madre siempre decía: hijo, cuando uno va a morir, uno siente. Así le decía ella. Y cabal, así pasó. Mi madre falleció después de platicar conmigo, algunos meses después, y así pasó. Ella no tenía el temor. Ayer que lamentablemente pues una hermanita perdió a su madre también, me acordé de esas palabras y se las di. Y le dije: nuestros parientes, la gente amada, nos manda una señal de que ya están a punto de despedirse, pero a veces nosotros no entendemos. Y Pablo sabía, yo quiero que usted entienda que Pablo, como hombre de Dios, sabía que su tiempo no había terminado, hermanos. Su tiempo no había terminado. Por eso él, confiado, testificó en Jerusalén cumpliendo una palabra profética, pero él sabía que tenía que estar ante el emperador romano. Él sabía que tenía que ir, hermano, a Roma. Por cierto, agregando, no fue Pedro el que fue a Roma, fue Pablo. Por si los que tienen ahí la basílica de Roma piensan que son los huesos de Pedro, no son. Podrían ser más los de Pablo, aunque algunos dicen que en realidad Pablo no murió, sino que fue trasladado, pero ya veremos, hermanos, en cuanto a eso, ¿no? Pero el Señor guarda a Pablo hasta que cumpla su propósito. Él le dijo: así como has testificado de mi causa en Jerusalén, ¿se acuerda que hablamos de la causa? También lo vas a hacer en Roma. Pero en ese camino de ir, él tenía que ir testificando, como dijo la palabra profética, como se le dijo a reyes, hermano, a magistrados, a gobernantes. Tenía que testificar porque él ya había testificado a otro grupo, o a otros grupos, mejor dicho. Entonces vamos a inmediatamente introducir, para que usted se dé cuenta que cuán importante es caminar en el propósito del Señor y saber que el Señor realmente tiene el control, hermano, de lo que nosotros tenemos que hacer, y hasta que no se cumpla ese propósito, entonces el Señor te abre la puerta del paraíso, porque le recuerdo que el ladrón en la cruz se le dijo claramente, y Pablo fue llevado en más de una ocasión al paraíso. Al tercer cielo lo llevaron para que viera, pero al paraíso para que viera el trabajo que estaba y escuchara
las palabras y la enseñanza. Hermano, ¿qué enseñanza se estará dando en el paraíso ahorita? Porque ahí está la iglesia central de los cristianos. Esa es la iglesia central. Hebreos capítulo 12, usted lo puede mirar ahí, que ahí siguen preparándose santos hasta que sean perfeccionados. Ahí se preparan juntamente y hay millares de ángeles como testigos. Entonces, si usted piensa que la gente cuando pasa de un lugar a otro ya queda inerte, como algunas enseñanzas lo enseñan, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que transicionan a otra dimensión para seguir siendo preparados. Le recuerdo que la iglesia tiene que ir a los lugares celestes, a las regiones celestes, a testificar a principados, a huestes, a dunamis, exousias en las regiones celestes. Y no puede presentarse a la iglesia sin estar preparada. Entonces el Señor se le aparece a Pablo y lo anima de que tiene que predicar en Roma. Fíjese bien, vamos a ir desarrollando un poco. Hechos 23:11. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar en Roma. Eso fue lo que le habló el Señor a Pablo. Pero desde su conversión se le había dicho que tendría que compadecer ante reyes y magistrados o gobernantes, hermano. Cuando el Señor le mandó a Ananías en el capítulo 9, a Pablo le dijo exactamente cuál sería el desarrollo o el desenlace de su ministerio, hermano. Se le dijo claro. Por eso yo tengo claro que cuando Dios llama a una persona al ministerio, lo hace desde que lo inicia en el evangelio. No puede, hermano, uno surgir como predicador después de, si el Señor no le da una señal, a menos que en el camino el Señor haga un ajuste. Pero yo a todos los que he conocido los he visto levantarse como ministros desde que inician en su evangelio, predicando el evangelio del Señor, los que van a ser ministros del Señor. Dice Hechos 9:15, pero el Señor le dijo: ve, porque me es un instrumento, ¿cómo dice? Escogido. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? Diga conmigo, gentiles. No le diga conmigo, gentiles. ¿De quién más? De los reyes. 2. Y el tercero, de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. O sea, es un ministerio. Hermano, el que anhele ministerio, prepárese para sufrir. ¿Cuántos anhelan ministerio? Ahora sí a nadie quiere ministerio. ¿Ah? Si le hubiera dicho que una gloria, una gran bendición, que la hay. Una honra, una revelación, una experiencia única. La hay. Pero no hay ministro que no haya pasado por el crisol de Dios. No hay ministro que no haya pasado por la trinchera de Dios. No hay ministro que no haya subido a la prensa, hermano de Dios. Dios le tratará desde su casa, sus finanzas, en muchos hasta su salud. Véalo, está en la Biblia. Y usted que anhela ministerio, anhélelo, porque la Biblia dice claramente que el que anhela obispado, aunque no es en sí el ministerio, el obispado en aquel entonces era una delegación apostólica para supervisar, pero de todas maneras funcionaban como ministros. Pero el Señor le dice a Pablo, le dice a Ananías, perdón, hermanos, que vaya a orar por Pablo, que se acababa de convertir al evangelio, porque le era un instrumento útil. Dice en otro lugar, para llevar el mensaje a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y por eso, cuando usted mira el capítulo 21, 22, a sus finales el 21, empezamos a mirar, hermanos amados, la última fase del ministerio de Pablo, donde Pablo está prácticamente tocando bases ya con ir a predicarle a los gobernantes, al emperador y a todos los que estaban en eminencia, porque en ese momento usted se da cuenta que está predicándoles a los hijos de Israel, que serían los ancianos de la casa de Israel. Revise bien el capítulo 21.
Entonces, así Pablo, hermano, cumpliendo la palabra profética del Señor, Ananías en el capítulo 9 y 21, como lo dije, lo podemos ver aquí, dice el 21, deteniéndose ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. ¿Qué hizo Agabo con Pablo? Lo amarró y le dijo, así, se ató en las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Esto usted lo mira cumplido, hermano, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, 21, cuando a Pablo lo amarran, lo encarcelan y se cumple esta palabra profética que le dio el profeta Agabo a Pablo. 22, perdón, hermanos, 22 y en el 23. Y ahí está cumplido. Entonces, yo le quiero mencionar que el ministerio sí ha sufrido. No le voy a decir yo que yo como ministro he sufrido como ellos, no, de ninguna manera. Cada quien ha tenido su pulimiento. Pero de que le puedo dar testimonio que si hay un precio para pagar en el ministerio, sí lo hay, hermanos. Y Dios está buscando ministros dispuestos a pagar el precio. Y el precio tiene que ver con el sufrimiento. Ya le voy a explicar, hermano, porque le digo todo esto. Note bien. Entonces, Agabo le profetiza a Pablo. Mire, dicho sea de paso, esto está para toda esa bola de, no sé cómo llamarles, hermanos, que se la pasan en las redes sociales hablando de que ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, hermano. Híjole, de verdad que cuánta enseñanza nos hace falta. Pero yo los entiendo, yo salí de ahí también, de esa forma de pensar, pensando, a mí me enseñaron al principio que no había apóstoles ni profetas. Yo los entiendo, no los juzgo, los entiendo, pero sería bueno que buscaran la manera de alimentar un poco más e investigar un poco más en las Escrituras para que se den cuenta de que después de Juan tenemos un profeta Agabo, tenemos un profeta Silas, tenemos un profeta Judas, tenemos un profeta Jesús que la Biblia registra, tenemos un apóstol Pablo que no tiene nada que ver con los 13, dije 13, no dije 12. Para los que quieren una respuesta sobre de eso, ¿por qué dije 13? Porque Judas fue apóstol, ¿sí o no? Capítulo 10 de Mateo llamó a 12, a los quienes los llamó también apóstoles. ¿Fue apóstol Judas, sí o no? Sí. ¿Cayó Judas también? Sí, claro, cayó, pero no dejó por eso de ser apóstol, pues. O sea, él fue apóstol hasta que negó al Señor. ¿Sí o no, hermanos? ¿Seguro? ¿Y quién lo reemplazó? Capítulo 1 de Hechos, Matías. Entonces, ¿cuántos apóstoles en realidad fueron del Cordero? 13. Ya conmigo 13. 12 en función y 13 en totalidad. O sea, a lo que me refiero es de que Matías vino a suplir lo que proféticamente se hablaba, que cuando Judas traicionara al Señor, que no era Judas en el libro de los Salmos, simplemente era su íntimo, su amigo, otro iba a ocupar su sacerdocio o su oficio. Ahí dice oficio, por cierto. Muy importante esta palabra oficio, porque el sacerdote era sacerdote de oficio. Sin embargo, los apóstoles del tiempo presente son apóstoles con dones, domas, hermano, que funcionan como ministerios apostólicos. Se manejan a través de un don, no es un oficio apostólico, pero sí es un don. El de los 12 era un oficio apostólico, el del resto de los apóstoles, don apostólico. Espero que me dé a entender. Se lo voy a poner más claro. Apóstol del Padre, Cristo. Y yo agrego a Moisés, que fue apóstol, enviado por el Señor. Apóstol del Cordero, 12, y el que suplió 13. Apóstoles del Espíritu, Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, Tito y otros más, que la Biblia registra por nombre. Pero métale la lupa. Se los dejo ahí para que ustedes vayan a meditar un poco. Y aquí hay un profeta, hermano, en función, hablándole a Pablo y diciéndole así como
me ato las manos y los pies, dice el Espíritu, atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Y así pasó. Primero lo ataron, lo golpearon, hermano, los de Israel, los hijos de Israel, a quienes el Señor les dijo que tenían que ir a testificar de su nombre. Pablo fue durante su ministerio el apóstol de los gentiles, pero cuando él fue apresado, le predica a los de su casa, a los judíos, que no quisieron oírle durante su ministerio. Y estos judíos piden que, hermano, sea juzgado y condenado por los gentiles. Esta es la palabra que se está cumpliendo aquí, profética. O sea, perdón, fue glorioso el ministerio de Pablo, pero si usted revisa los sufrimientos del ministerio de Pablo, fue también grande el sufrimiento del ministerio de Pablo en su nivel. Cuando Dios tiene un propósito contigo, Él se encarga de descubrir a tus enemigos, porque el enemigo se va a querer meter en el propósito de Dios. Sin embargo, cuando quieren tramar contra Pablo, hermano, para matarlo, los mismos judíos, los mismos de Israel, mire bien lo que dice aquí, Hechos 23:12, cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. ¿Quiénes eran estos? Los judíos. Mire a dónde van. Ellos van a los principales sacerdotes y los ancianos y dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Estos se murieron de hambre, hermano, porque el Señor protegió a Pablo. Le quisieron tender una trampa y el Señor descubrió a sus enemigos, porque Dios, hermano, cuando Dios tiene propósito contigo, Él se encarga de descubrir a tus enemigos. Él mismo se encarga, el Señor, de descubrirlos y entregarlos. Usted se da cuenta que tramaron, hermano, tratar de matar a Pablo porque lo tenían preso los gentiles. Él había pedido ver al César como ciudadano romano, hizo uso de su ciudadanía romana. Ya le expliqué qué significa eso en los temas pasados. Y entonces lo tenía el comandante, y cuando no pudieron hacerle daño, tramaron. Pero Dios siempre se encarga, hermano. Por eso, mira, uno tiene que aprender a vivir confiado que cualquier plan maquiavélico el Señor lo va a descubrir. Todo plan maquiavélico será descubierto a tiempo por el Señor, pero Él no dejará que te toquen antes de que cumplas tu propósito. Note bien, Hechos 23:15. Ahora pues vosotros y el concilio, avisad al comandante para que os haga compadecer entre vosotros, como si quisierais hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros por nuestra parte estaremos listos para matarlo antes de que llegue a donde él tenía que llegar, hermanos. Él pidió una audiencia ante el César y el Señor descubrió su plan. Por eso, hermano, el Señor, cuando tiene tu tiempo y un plan contigo, no te va a dejar ir hasta que lo cumplas, a menos que te le escapes al Señor. Me estoy refiriendo a que te separes del Evangelio. Ese es un riesgo, separarse del Evangelio. Yo admiro al pródigo que se fue de casa y llevándose la herencia de su padre, abusando todavía de su padre, pidiéndole que le diera herencia en vida. Usted sabe que regularmente la herencia se le da al hijo cuando ya el padre fallece, ¿verdad, hermanos? Pero este la pidió en vida. Y dice: me voy a ir a la Posilga, allá me voy a ir a la fonda, creo que le llamaban en aquel entonces, y hoy le llamamos antros, no sé cómo le llamaría usted, cantina, bares, hoy no, bares, tabernas, eso es la palabra correcta también. Y allá se gastó todo, hermano, y derrochó todo, pero le voy a decir algo, se la rifó, porque hay muchos que no regresan.
porque se arriesgan a exponerse a acelerar el día de su partida, que sería su muerte. Se van antes de tiempo. Y por eso el proverbista dijo que hay quien acelera sus días de su muerte, hermano. Usted sabe claramente que Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo. Así es que nadie tiene que apresurarse. El Señor sabe. Usted ya siente que cumplió su propósito. Si ya siente que lo cumplió, pues ya deje la herencia mejor, ¿verdad? Pero si no, siga trabajando. Que el Señor sabe cuál es el propósito que tiene con usted. Ahora, el Señor proveerá siempre a tu alrededor quien esté de tu lado. Cuando piensas que Él no tiene cuidado de ti, Él te demuestra que sí. Mire bien cómo protege a Pablo, hermano. El hijo de la hermana de Pablo, o sea, su sobrino. ¿Qué estaba haciendo su sobrino ahí, hermano? ¿Usted no cree que el Señor lo mandó? Él le dijo: ve allá de Mirón y presta atención, porque estos tienen un plan maquiavélico en contra de tu tío. Así es que quiero que vayas inmediatamente y les comuniques. Le comuniques a Pablo. Pues se fue con Pablo. Y dice que el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: llevad a este joven al comandante, porque tiene algo que informarle. Él entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo Pablo, el preso me llamó y me pidió que trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. Y el comandante, tomándolo de la mano, llevándolo aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que informar? Y él respondió: los judíos se han puesto de acuerdo en pedirte que mañana lleves a Pablo al concilio, con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no les prestes atención, porque más de 40 hombres de ellos, que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados, ya están listos esperando promesa de parte tuya. Entonces el comandante dejó ir al joven, encomendándole: no digas a nadie que me has informado de estas cosas. Ahora, yo quiero que usted note, hermano, que el trama que el enemigo quería hacer en contra de Pablo, el Señor lo descubrió. ¿Qué hacía ese joven ahí? Enviado por el Señor. A veces nos preocupamos más de lo que debemos, hermano, porque el Señor tiene control de toda situación. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Usted lo cree? ¿Que el Señor tiene control de toda situación? Entonces no se preocupe la próxima vez que entre en una situación difícil. Póngalo en las manos del Señor y espere callado. No diga nada, porque si usted se queja y habla, entonces Dios no pelea por usted. Ahora, si usted le pone a aquellos que están en contra de usted en las manos del Señor, Dios oirá su oración, porque el Señor escucha la oración del justo para defenderlo. Como la de Pablo. El Señor le dijo: tienes que predicar con los gentiles, con los judíos o los hijos de Israel y con los reyes. Y Pablo aún no había predicado a los reyes. Pero usted se da cuenta que desde el capítulo 23 Pablo empieza a predicarle a los gobernantes. De ahí para adelante usted va a mirar un desenlace de gobernantes y reyes, hermanos, en diferentes lugares. El Señor preparará los ejércitos del cielo para defenderte y protegerte. Por eso le digo, no hay que tener temor. Note lo que hizo con Pablo. 23, llamando a 2 de los centuriones, dijo: preparad 200 soldados para la hora tercera de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea. Esto, hermano, son los ejércitos de Dios. Por eso, cuando te halles en diferentes aflicciones, la Biblia dice que te goces, porque eso está mandando una señal. Parte del ministerio, parte del proceso es
lamentablemente el sufrimiento, yo sé que a muchos no les gusta sufrir y hablan de un evangelio light, hermano, de no sufrimiento. No hay ninguna queja ni dolor. Ahora que usted se hizo cristiano, todo está bien. Y no, resulta que todo se le voltea al revés a uno, hermano. La familia se pone en contra de uno, los amigos lo dejan, la gente lo señala. De repente lo que usted emprende no le funciona si no está en la voluntad del Señor. ¿Sí o no? ¿O nomás me pasó a mí? Y a Pablo no le estaba yendo muy bien, hermano, ni en su ministerio, en este sentido, ni al final de su ministerio. Pero no por eso él dejó de servir al Señor. El Señor lo defendió con ejércitos, preparó ejércitos. Dice 24, debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo al gobernante Félix. Ahora, pero iba respaldado. Mira cómo Dios, hermano, cobija y protege a sus siervos. Él activará a aquellos que sirven al Señor, los ejércitos del cielo y los ejércitos de la tierra cuando venga el momento. Si usted nunca ha tenido quien lo defienda, prepárese para ver la mano del Señor, porque el Señor defiende a los suyos. Y utilizará aún a ejércitos del cielo y ejércitos terrenos que tengan autoridad para hacerlo. La manera que Dios cumplirá sus promesas no será de la forma que pensamos. Pablo tenía que predicar a reyes, gobernantes, etcétera, pero preso. Imagínense que el Señor le diga a usted: te voy a usar en la predicación, te voy a llevar de aquí para allá, y te da promesas y te dice: tú eres mi siervo, y de repente te agarran y te meten preso. Hermano, usted sabe que ha pasado a muchas personas eso, que el Señor les da una palabra profética y en donde se quedan bendecidos es: así te dice el Señor, te voy a usar, te voy a levantarte ungido, voy a usar tus labios para llevar el mensaje y serás de bendición a naciones, y terminas preso. Hermano, es como controversial, ¿no, hermano? O de repente todos se alejan de ti, todos te dejan, porque mire, una buena señal de un buen trabajo es cuando la gente empieza a atacarte o alejarse. Yo me estoy refiriendo cuando son enemigos del Señor. Porque eso de caer bien, mire, hermano, yo le voy a decir algo y quiero que le quede claro con letras mayúsculas: usted le cae mal al que no cree en el Señor. Se lo digo de otra forma: usted cae gordo con ese evangelio. Usted se sienta con su familia: ay, mi hijita, ya vas a empezar a hablar de ese Jesús de la Biblia y todas esas cosas. No. Pasémonosla bien. ¿Sabe por qué? Porque se supone que usted ya no pertenece a ellos. Pero hay muchos que quieren caer bien y caen muy bien porque se hacen a ellos. Entonces, hermano, ¿cuál sería la diferencia, no? ¿No? Ándele, primo, siéntese, tómese una cerveza, hombre. Es que yo no tomo no hay problema, hombre. La Biblia dice que la embriaguez es la que convierte el pecado, no el tomarse una. Y para los borrachos, Pablo dijo claramente: ¿acaso no tenéis casas para emborracharse? No está dando permiso de emborracharse, pero en todo caso que estén luchando con una área, hermano. Pero dar mal testimonio, hermano, posiblemente una botella como lo que estoy mencionando no sea tanto el problema para muchos, pero da mal testimonio. ¿Me explico? Sí, porque a mí me lo alegan mucho, me lo preguntan: pastor, ¿es pecado tomarse una cerveza? Me dicen. Yo le digo: depende. Pero es que es licor. Así, hombre. Y el alcohol que te metes cuando te hieres no es alcohol, pues. ¿Es dónde crees que va? Lo absorben los poros, ¿no? Y se mete ¿a dónde? Lo mismo. La gente se puede drogar por la vena, por la nariz o por líquidos.
No es lo mismo. ¿No ha visto usted esa gente que se pone para no fumar parches aquí? Es droga. ¿Sí? Nada más que es un sustituto, hermano, sintético de quitarle el deseo a las personas de que fumen. Cuando usted trabaja con centros de rehabilitación, hermano, usted va a encontrar que a los que están dentro metidos ahí les suministran ciertas dosis todavía de droga y alcohol. Usted no va a pretender que una persona que ha sido alcohólica toda su vida porque está en un centro ya dejó de ser alcohólica o drogadicta. No, y hay doctores, psicólogos, consejeros, personas profesionales que están suministrándole al adicto a manera que se recupere paso a paso. No todos tienen la oportunidad y la bendición de que se curen inmediatamente con oración, que yo creo en el poder de la oración. Es droga, de todas maneras, hermano. Entonces, agregando el punto, Pablo tiene que ir a predicar, pero va preso. ¿Cuántos quieren predicar el evangelio del Señor, hermanos? Yo he conocido pastores que se han llevado presos, que no hay ninguno que quiera predicar ya. No dijeron pues la otra vez que sí querían servir al Señor predicando. Porque dependiendo el trato es donde Dios te tratará. Dios tiene hornos donde va a meter a sus siervos y a sus siervas. Porque el evangelio bonito, hermano, es calidad, diría alguien por ahí, fácil. Hablar de belleza, de que no todo mundo te va a querer, ahora que eres cristiano, ya no fumas droga, ya no inhalas droga, ya no eres alcohólico, ya no dices malas palabras, ahora todo el mundo te va a querer y resulta que cuando te das cuenta, todo el mundo te odia. A menos que sigas todavía fumando, tomando en pequeñas cantidades y hablando mini malas palabras, hermano. ¿Me explico? Pero yo le recuerdo 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Entonces una persona que dice que es cristiano debe de demostrar con sus hechos que realmente ha cambiado. Si no, no es cristiano, es amigo del evangelio. Por eso todo el mundo le aplaude y lo quiere. Y le dicen, con este sí me gusta juntarme, pero con este no, porque es muy religioso, muy exagerado, muy apartado, se cree muy santo. No, no es eso. Ese está viviendo el evangelio y a ese que lo quieren mucho, se está haciendo muy similar a los otros. En pocas palabras, le podríamos cantar ese corito que dice, te pareces tanto a mí. Usted lo conoce, ¿verdad? A Jesús no lo querían, a Juan el Bautista no lo querían, a los apóstoles los respetaban por el poder que habían desarrollado, que el Señor les había dado, pero no significa que los querían, los metieron presos. Mire, le voy a dar un verso muy clave para los hermanos que trabajan en las prisiones, porque yo tengo muchos amigos que trabajan en las prisiones. Yo mismo he ido a predicar en las prisiones y le comentaba a los hermanos ayer parte de esto. Pero cuando Hebreos 13 habla de visitar a los presos, está hablando de visitar a Pablo, está hablando de visitar a Pedro, está hablando de visitar a Juan, está hablando de visitar a Santiago. Pero a uno que agarró tunazos a su mujer y le puso lentes, hermano, y todavía va el pastor ahí pedido por la mujer que vaya a visitarlo. No, hombre, hermano, hasta pena da ir a visitarlo. Ay, hermano pastor, usted no tiene amor. No, sí tengo amor, pero hay que ser conscientes que cuando alguien comete una falta, debe de sentir el rigor del peso de la ley de Romanos capítulo 13, perdón. ¿Usted ha leído lo que dice Romanos capítulo 13? ¿No lo ha leído? Léaselo. Ahí habla claramente de los gobernantes, de las leyes a las cuales nosotros como cristianos debemos de estar aún sujetos, porque dice que ellos traen la espada en la mano para castigar, porque igual son ministros de Dios.
sea, un gobernante, una autoridad, es un ministro de Dios, pero ese no trae báculo, no trae, hermano, alforja para ministrar vino, no trae la botella de vino de vino, la botella de aceite para curar las heridas. Ese trae espada, trae látigo. Yo le he dicho varias veces que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con ciertas personas que han caído en las manos de la ley, incluyendo acá, que de repente los agarran presos por ciertas cosas, usted ya sabe, y todas esas cosas, hermano, que usted, ¿sí? Y vienen bien mansitos. Mire, don Tito, écheme la mano, ayúdeme con esto. No, tú naciste a alguien, tienes que pagar. Pero la misericordia, esa es la misericordia. Esa. Porque si no lo vas a volver a hacer. Agarran a alguien manejando, todo borracho, hermano, y lo siguen legalmente hablando, se lo digo, y lo meten a un programa de que tiene que atender a ciertas clases como las que nosotros mencionamos, por ley, hermano. Y piden todavía que misericordia. Uno tiene que decirles, no, porque si hay misericordia en esto, vas a seguir igual de borracho. Y te van a volver a agarrar. Y si no tienes papeles, te van a deportar tarde o temprano para tu país. Y si los tienes, tarde o temprano se van a cansar y te los van a quitar. Y te van a mandar de regreso. ¿Me explico, hermanos? ¿Cómo se llama eso? Misericordia. Es misericordia enseñar a una persona, amados hermanos, a que si cayó preso por otras razones, aprenda a pagar sus culpas. Diga conmigo amén. No va a decir, ay, hermano pastor, usted sí que es muy radical. Y entonces a los que andaban vendiendo droga, heroína, cocaína, cristal, el meth, la piel y todas esas cochinadas que han inventado hoy, hasta la droga del famoso cocodrilo, el clear, el pink, y hermano, podría mencionarle todo el cochinero que han inventado hoy. Es puro veneno. ¿Hay que ir a visitarlos? No. Hay que dejarlos ahí. Hay que ir a predicar, si bien es cierto, a los presos, porque son almas. Pero hay que ser conscientes de que la forma de que aprendan es, hermanos, haciéndoles sentir la espada de los ministros de la ley. ¿Cuántos dicen amén? Qué poquitos amenes, pero está bien. Pero Pablo, hermano, dice que él estaba preso por predicar en ese momento. Entonces la manera que Dios cumplirá sus promesas no será de la forma que pensamos. A veces Dios en su misericordia, mire hermano, me voy a atrever a decir esto. Dios en su misericordia, cuando está acrisolando a un vaso, le buscan su pasado. He visto muchos casos como estos. Conocí el caso de un compañero, hermano, de muchos años, no voy a mencionar su nombre desde luego, pero él salió de pastor y había sido pandillero. Pues resulta que la ley lo andaba buscando. Usted sabe que el hombre, el Señor perdona todo pecado, ¿verdad? Pero el récord se queda. El hombre no perdona, hermano. Y este hombre sacó su credencial de pastor, estudió de pastor, se hizo pastor, un ministerio muy lindo, se fue para otro estado y un día se puso a decir su testimonio. Cuando yo no era cristiano, yo era pandillero, pertenecía a tal ganga, hacíamos esto y lo otro. En un ratito estaba el FBI ahí en la iglesia. A las pocas semanas, hermano, el FBI. Esperándolo, dos tipos así, encorbatados como el pastor, hermano. Esperándolos allá afuera, que terminaba de predicar. Fulano de tal, le dijeron, sí, tienes una orden de arresto por un vestido rojo que le ponen allá en la prisión a la gente, hermano. Anaranjado. Y entonces
sigue preso el hermano. Porque su falta era grave, hermanos amados. Acabo de conocer un caso de un pastor aquí local, no aquí local del área, pero también muy conocido nuestro, que de repente él se hizo pastor, pero allá en su país lo estaban buscando por una situación grave. Salió hasta las noticias, el varón lo andaba buscando hasta la Interpol, para darle una idea a usted, hermano, de la magnitud del delito que años, 30 y tantos años después, lo alcanzó. Ayer llegaba un joven que a veces me toca trabajar con él, secularmente hablando también en ciertas terapias con él, y me preguntaba algo y yo le decía, la pregunta que me hacía era muy cierta: ¿cómo le hago yo para saber si tengo algo que me anden buscando o no? Muy fácil, ve a la corte y pide un récord de tu récord criminal. Te van a cobrar 20 pesos, 35, no sé cuánto cobren hoy, y ahí te van a dar una copia de si debes o no debes, porque él tiene un delirio de persecución, pues. Pero mire, hay gente que en el propósito del Señor, cuando viene el momento, lo alcanza su pasado y los meten presos. Ahora, si son verdaderos ministros del Señor, ahí van a predicar en la prisión. No van a ir como capellanes, van a ir como internos. Y conozco muchísimos casos de ese tipo, de personas cercanas a mí, hermanos, que lamentablemente el pasado les alcanzó y terminaron su tiempo por años presos. No creo que salgan en su vida, francamente. Y así hay mucha gente en la iglesia, hermanos, que tienen delitos del pasado y que no los han logrado arreglar, que lamentablemente cuando viene el Crisol y el trato del Señor, tarde o temprano el pasado les alcanza. Tarde o temprano. Pero a Pablo no lo alcanzó el pasado, a Pablo lo alcanzó una palabra profética, que tenía que sufrir mucho por el Señor. Me explico, hermanos. Se lo voy a dar un verso rapidísimo. Hechos 23, 25. Y el comandante escribió una carta en esos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, saludos. Y empieza a hablar, hermano. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos, estaba a punto de ser muerto por ellos. Al saber que era romano, fui con sus tropas y lo rescaté, que es mentira, no es cierto, ¿verdad? Él estaba acusándolo y golpeándolo ya, pero no quiso agregar eso, no, pero él lo puso. Y queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevó a su concilio. Y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que me mereciera muerte o prisión. Cuando se me informó de que había una conjura en contra del hombre, te lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de ti, de Félix, gobernante, hermano. Así los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenía, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antipras. Y al día siguiente regresaron al cuartel, dejando a los de a caballo, siguieron con él, los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Bueno, ahí está, para que usted se dé una idea. Entonces Dios te hará vivir tiempos en donde te rodearán tus acusadores, pero tendrás que dar testimonio de Jesús, hermano. Dígame algo, ¿se achicopaló Pablo? Pablo dijo: ay, ahora yo estoy preso, yo he servido tanto al Señor, ya nadie me quiere, nadie me ama, voy a dejar de servir al Señor. No, Pablo estaba preparado en toda circunstancia para seguir sirviendo al Señor. Por eso un verdadero ministro, un verdadero siervo, una sierva del Señor debe estar preparado internamente hablando para en todo momento dar testimonio del Señor. Ayer que me mandaba un reporte el apóstol y misionero de Perú, nuestro hermano Guayacán, Luis Guayacán,
yo me gozaba, hermano, con lo que él me mandaba, el video también que mandaba, creo que lo puse en la red, hermano, porque él predica en áreas donde nadie quiere llegar. A mí me invitó un día, le dije, no, hermano, si ya me dijiste que se andaban muriendo 4 pastores ahí por la altura, ¿para qué me llevas a morirme yo? Le dije, mejor predica tú. ¿Se imagina, hermano? Si él está haciéndolo bien, ¿para qué nos va a llevar a nosotros a morirnos allá? Si el Señor no nos llevó a nosotros que nos fuéramos a meter allá a comer mono como lo hace Él, serpientes, ratas y todas las cosas que comen los indígenas. Con todo respeto lo digo de nuestra gente indígena, hermanos. Pero es que es muy diferente la cultura indígena a personas que crecimos en un área metropolitana, amados hermanos. Nosotros somos más prejuicientos en muchas cosas. Pero hermano, yo no me podría mirar sentado a la mesa con los jefes de las tribus donde él predica comiéndose un cerebro de un changuito o un brazo de un changuito ahí todo cocinado. ¿O usted sí? Yo no me miraría haciendo eso, mija, lo siento. No sé, me parecería como si me estuviera comiendo a mi nieto. ¿Se imagina? Changuito, pues, pobrecito de mi Elida. Ahí. Pero él lo hace porque tiene que predicar en esas regiones, hermano. Y es un trabajo admirable. Porque el hombre se va en balsa en los ríos amazónicos a diferentes regiones, se mete en la jungla, anda en sandalias, anda con lo más humilde posible y ganando almas para el Señor. Y él en su capacidad dando seminarios, pues. Pero hermano, esa cosa está altísimo. Si alguien quiere irse al Perú, yo les autorizo inmediatamente que se vaya de misionero. Nomás no me regrese una cajita de metal chiquito, por favor, hermano, porque entonces mejor no tiene caso. Ahorita ni viajar es bueno. Tengo unos vagos que se me fueron para otros países ahorita. Mejor ni lo digo, ¿verdad? Yo estoy orando al Señor que no me vayan a regresar en cajita. Soy honesto porque está muy crítico ahorita la situación. Es un riesgo ahorita viajar, francamente, hermano, cuando tenemos tanto que hacer localmente hablando. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo cierto es de que Dios te hará vivir tiempos en donde te rodearán tus acusadores, pero tendrás que dar testimonio de Jesús. No importa, hermano, ¿quién te acusa? Cuando llegue el tiempo, si tienes que ajustar algo, Dios te tendrá que meter a que lo ajustes. Y tendrás que aprender a seguir predicando el evangelio del Señor. Me decía una persona, ay pastor, fíjese que yo yo no me quiero ir de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues es que acá vive uno bien, y si el Señor quiere que te vayas. Ahora si el Señor no quiere que te vayas, pues ya te hubiera sacado de qué rato. Que te fueras, perdón, ya te hubiera sacado de qué rato, ¿no cree usted, hermano? Yo he conocido gente que ha sido más próspera en su país que acá. A veces a mí, les soy franco, cuando yo miro esos templones en Centroamérica, en México, me dan ganas de agarrar mi chiva a seguirme. Iglesias grandes, hermano, adoradores, salmistas, ministros, rodeados de un gran ministerio. Me dan ganas de irme, pero digo, no, a mí el Señor me llamó, claramente me habló. Cuando me trajo principalmente a Washington. Yo no vine a Washington porque me dio la gana. A mí me forzó el Señor, y algún día le contaré cómo me forzó para dejar el trabajo que yo tenía en California, hermano, con más de 14 iglesias en toda una ciudad, siendo pastor local de la iglesia también ahí. Y me forzó el Señor a salir de California. Un día se lo contaré en privado, porque a mí no me gusta hablar cosas en público de todo ese tipo. Es ilógico. Pero cuando a mí el Señor me trajo para Washington, fueron 3 profetas que me profetizaron y un sueño. Y yo creo mucho en lo que el Señor me habla a través de sueños, porque los he visto cumplirse al pie de la letra, sí. No todos son del Señor, yo entiendo, pero hay que tener discernimiento en los que sí pueden tener rasgos espirituales.
Yo me acuerdo que el Señor me habló en un sueño. Me levanté esa noche, esa mañana, perdón, hermanos, y empecé a escribir en un papel salir de California, y empecé a dibujar una casita de hielo, un lugar muy frío. A mí me gustaba mucho ir a la playa. Newport Beach, hermano, Westminster, Huntington Beach era mi lugar. Long Beach, no. Santa Mónica, menos. Esas playas muy tranquilas en aquel entonces, no sé cómo estén hoy. Me gustaba irme a relajar, oír las olas del mar después del trabajo, o de venir de una campaña, de una conferencia. Estaba enseñando liderazgo en diferentes estados en ese entonces, y regresaba, me iba a la playa, me tiraba a oír las olas del mar. Hermano, pero si yo aquí me tiro a la orilla del mar, me congelo en tiempo de verano. Sí. Hace poco estuvimos por Oregon, también con mi esposa. No, hermano, es que con el frío no se disfruta la playa, ¿no? Tiene miedo uno salir a la playa, pues está más frío afuera que adentro donde estamos. Pero el Señor me habló, así te dice el Señor: te voy a sacar de este lugar, te voy a sacar de aquí, te voy a llevar a una tierra lejana donde tú nunca has pensado ir. 3 veces me la repitió. ¿Usted cree que yo no voy a creer a lo que Dios me habló? Y me habló de lo que iba a venir a hacer, que no lo he visto todavía. Soy franco. Yo espero que de mis lomos salgan hijos, hermanos, que puedan continuar con la visión cuando el Señor me lleve, y que puedan realmente honrar al Señor y predicar el evangelio. Que no se conformen con un evangelio diluido, que no tenga un fundamento bíblico, solamente porque todo el mundo le entra a todo y a todos vamos a ir a entrarle a todo. No, me decía el profeta Mauricio ayer, yo cometí una fechoría, yo fui un... Hermanos, es que a veces el celo le gana a uno, pero yo no tengo pelos en la lengua tampoco, se lo aclaro. Me invitaron a una conferencia, a un retiro aquí en Washington, de varios pastores y sus congregaciones. Invitaron un grupo a amenizar con la alabanza, de esos que andaban en ese entonces muy fogosos, así con esa música media listas para bailar, y usted sabe, mover todas las caderas que tengamos. Y se supone que íbamos a un retiro de varones espiritual. Yo hoy preparado, hermano, para dar una conferencia en el retiro, y el profeta iba a dar otra, y había otro participante que venía de otro estado también. Y la verdad, hermano, yo llevé a los hermanos de la congregación y me dio celo, me dio cólera. Yo dije, pero qué viles, dije yo así entre mí. Si ni siquiera danzan en la iglesia, y aquí sí bailan los desdichados, dije yo. La música de tin, 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 y todo el mundo zapateando, hermano. Yo miraba eso y que, hermano, y me dio celo, le soy franco. Miraba a los mismos de la congregación que yo ya estaba pastoreando bailar. Ni le voy a decir el nombre de ese grupo, pero venía por allá de Oaxaca. Usted no diga quién es. Me dice Mauricio, yo creo que por lo que dijiste fue que salió el fuego 7. No le vaya a comentar a nadie, hermano. Pero yo les dije en su cara claramente ahí delante de todos. Me invitaron a que orara por ellos cuando terminaron de ministrar eso. Humo, luces, fuego, silbidos, una maraca, hermano, y todos bailando. En un retiro para varones, se suponía que era un retiro para consagrarse. Y se fueron a bailar los miembros de mi congregación, cuando ni siquiera en la iglesia danzaban los ingratos. Y me toca verlos bailar. Y me pasan a mí todavía que ore por los... Yo les dije claramente, perdón muchachos, pero a mí su música no me gusta. No me agrada, tiene mucha carne. Voy a orar porque me llamaron para orar por ustedes, pero solamente por eso. ¡Ja, hermano!
Primera y última vez que me invitan a un retiro de varones. Yo dije, ni que anduviera yo buscando púlpitos. Todo el mundo me llamó para decirme que qué pasó, que por qué yo había ofendido. No, dije, yo no los ofendí, yo les dije la verdad, que no me gustaba su música, y es cierto. Si voy a mi iglesia, yo espero encontrar algo diferente. Si yo quiero ir a bailar, me voy a un antro, a un baile, hermanos, a bailar. Por eso no entiendo a los cristianos que todavía abrazan la música lambada cristiana. Hermano, por favor, la punta cristiana. A todo le hacen cristiano. Eso no puede ser cierto, hermano. Eso no puede ser cierto. Tiene que haber una diferencia en lo que es santo y lo que está contaminado. Y yo no puedo pretender, hermano, traerle algo al Señor que ya fue quemado en los antros, en los bailes, en los lugares, y cristianizarlo. Mejor cante los cultos, cante con el hermano Raúl acá los cantos de alabanza, dance, no baile, dance. Porque a mí en mis años me ha tocado ver gente bailar, hermano, no solamente cumbias, lambadas, punta, rock and roll, he visto de todo, norteñas. Miraba yo una hermana que ella cuando danzaba le hacía así, no le recuerda a usted eso, y luego movía el piecito así, hermano. ¿Usted cree que eso es danza? Y le garantizo que más de algún despeinado por ahí de decir, ay, es que la hermana lo está haciendo para el Señor, que todo se haga para la gloria de Dios. No, espéreme un segundo. Eso no puede ser aceptado delante de la presencia del Señor solamente porque haga ese criterio. Tiene que cambiar ese criterio, hermanos. Bueno, movámonos del lugar porque tenemos que avanzar. Vamos rápido. Muchas son las aflicciones del justo. Salmo 34, 19. ¿Quién te dijo a ti que el cristianismo era fácil? Hermano, ¿quién te dijo? Te quiero decir, hermano, que no es fácil. Si hubiera sido fácil, ¿de qué rato le hubieras entregado tu corazón al Señor? Lo que sí te puedo decir es de que si no te entregas al Señor, te arriesgas a perderte para siempre. Ayer que me preguntaba la hermana, o antier, sobre su madre que aceptó a Jesús, usted sabe que hay una corriente que enseña que si no se bautizan, no pueden ser salvos, pues, completamente. Pero cuando una persona cree y el Señor se la lleva, perdón, no sé cómo es ese rollo que tiene que usted bautizarse por un muerto. Porque 1 Corintios 15 dice que harán los que se bautizan por los muertos. Amados, por favor, estudiemos historia para saber por qué Pablo dijo eso. Y cuando usted lo estudia, entiende que si bien es cierto, el agua es necesaria porque te salva de cadenas, de maldiciones, rupturas de cadenas. Es prácticamente Israel pasando el mar Rojo para enfrentarse a su Canaán. No, se enfrentó a sus desiertos primero. ¿Qué pasó en el desierto? Lo depuraron a Israel. ¿Qué pasa con un cristiano? Cree en el mensaje de Moisés, tipo de Cristo, sale, tiene que dar testimonio que es pueblo, bautizándose. Se le cierra el mar, se acabó el mundo y tiene que caminar en medio de desiertos, camino a la promesa que el Señor tiene para él. Pero antes de la abundancia viene el desierto, amados. Y a muchos no les gusta ir a los desiertos. Aún Jesús, antes de iniciar su ministerio, no fue a predicar primero. Primero se fue al desierto. Primero. Y el desierto representa depuración, sufrimiento, limpieza, descontaminación, ruptura de cadenas, etcétera, etcétera, hermanos. Entonces yo le quiero decir que el evangelio no es para cobardes. La Biblia dice claramente que el reino de Dios se hace fuerte. ¿Y solamente quienes lo arrebatan? Algunos dicen violento. El reino de Dios sufre violencia. A mí no me gusta esa frase.
la maneja a las 60. A mí me gusta más cuando dice: el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. No los violentos. Al reino de Dios no van a entrar los violentos. A eso los vamos a mandar al condado. Amén. A los bravos, a las mujeres bravas, las vamos a mandar también ahí, a los bravos. Pero a los valientes los vamos a meter al cielo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú le entregas tu vida a Jesús, todo el mundo te odiará. Y seréis odiados por causa de mi nombre. ¿Para qué quieres que te amen? ¿Para qué quieres que te quieran? Tú sigue caminando, sigue preparándote para que cuando venga el tiempo estés listo, lista para el encuentro con el Señor. No le preguntes a la gente: ¿y usted qué piensa de mí? ¿Le caigo bien o le caigo mal? Si no es cristiana, le va a decir: si quiere algo de usted, usted me cae muy bien. Pero si es honesta la persona, le va a decir: usted me cae muy mal con ese su evangelio. Ahora, si usted no vive un verdadero evangelio, pues le va a decir: usted me cae muy bien. Usted no es como el hermano Tito, religioso, hermético, cerrado, antagónico y todos los títulos que me puedan poner. ¿Sabe cómo me dicen a mí aquí algunos pastores, hermano? Le voy a decir cómo me dicen a mí. Primero, antes aquí, en el pasado, cuando estaba el pastor acá, me decían el pastor Iron Man. Yo estaba flaquito y guapo el hombre. Hoy ya estoy medio desentonado. Pero a mí los pastores aquí en el área me tildan por conservador. Y tienen mucha razón. No legalista, quiero aclarar el punto. El único ministerio que me tilda a mí como legalista es uno grandote que está por allá, que no quiero mencionar su nombre para no crear más enemistades. Me lo han dicho, me lo han mandado a decir, y no es cierto. Alguien les ha ofendido y solo porque se parece el nombre me han involucrado a mí. Yo nunca he dicho nada, pero igual no me importa. Tampoco estoy de acuerdo con ellos, porque un ministerio que le entra a todo, yo no estoy de acuerdo con él. Yo estoy de acuerdo con un ministerio que guarda principios, que se modera, que busca la diferencia, que busca parecerse al evangelio de la Biblia, no un evangelio que provoque solamente que la gente esté como esté, no importa, media vez tenga su aportación o esté ahí haciendo bulto, sin una visión ni ningún propósito. Conservador sí me gusta la idea, me fascina, va a decir yo, pero no, mejor no. Porque esa palabra viene de hechicería. Nos puede decir uno fascinar, es embrujar, encantar. Pero muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hasta ahí vamos bien. Pero mire lo que dice Pablo: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros en mi carne, completando lo que falta. ¿De qué? ¿De qué falta, hermano? Las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces Pablo tenía claro el sufrimiento por el Señor. Hermano, no pelees para que la gente te quiera ni en la iglesia. Aprende a quererte tú. Y si quieres hacer amigos, haz amigos con aquellos que amen al Señor como tú lo amas. Pero si tú no amas al Señor como debiera de ser, los amigos con los que te vas a rodear van a ser personas exactamente igual que tú. ¿Está todavía conmigo, verdad? Ya casi termino, deme 5 minutos. Hechos 14:19. Pablo tenía claro el sufrimiento. Mire, pero vinieron algunos de los judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y ¿qué hizo? O sea, una persona que tiene claro no se detiene. Lo agarran los judíos: cállate, cállate.
no me hables de ese evangelio. Hermano, los discípulos no lo defendieron. Y Pablo, ya cuando lo dejan de apedrear, hermano, note lo que dice aquí. Oiga, se levanta y vamos, muchachos, tenemos que seguir predicando en la ciudad. Hermano, dígame quién hace eso, sino un definido por el Señor. Ay, pero al que no está definido, una luchita, una mirada de ojos. Ay, yo me voy de la iglesia, del evangelio, también me voy a ir porque ay, no me quieren los hermanos. El pastor ni me toma en cuenta. Mejor me voy. No han aprendido a ser sólidos en el Señor. Pero Pablo, dice la Biblia, que se levanta después de anunciar el evangelio, verso 21, aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. El 22, fortaleciendo ¿qué? Los ánimos de ¿quién? Exhortándoles a que perseveraran en la fe, diciendo: es necesario, muchachos, que a través de muchas pedradas, desprecios, humillaciones, expulsiones, tribulaciones, entremos al reino de Dios. Yo le estoy enseñando que el evangelio de Cristo no es un evangelio light. El evangelio de Cristo demanda compromiso, seriedad, postura, estabilidad, principios. No es, hermano, un evangelio el de Cristo, que tú puedes renunciar a él de la noche a la mañana. Tampoco lo puedes moderar para ajustarlo a tu manera. Primera de Tesalonicenses 3:3. A fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Tenía claro Pablo. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mi prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Entonces, amados, le pregunto otra cosa. ¿Cómo terminó Pablo su ministerio? Diga conmigo: preso. Pero no terminó preso por marihuano, por golpeador, por violento, por traficante, por pandillero, por borracho. No, terminó preso por el evangelio y atribulado. ¿Me explico, hermanos? Entonces no es fácil el evangelio. Si fuera fácil, todo el mundo le entra. Si todavía se los ponen like y no le quieren entrar, ahora si les damos esto sólido. Segunda de Timoteo 4:6 dije ya. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Ahora Pablo ya sabía que tenía que irse. Claro que no se fue inmediatamente, porque todavía tardó 2 años con Félix, hermano. Félix, ya lo va a ver en el verso capítulo 24. Félix lo llamaba porque quería dinero, a ver si le daba dinero para soltarlo, porque sabía que Pablo tenía, hermanos. Y no. Isaías 3:10, y termino. Decid a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Hay una gran recompensa, pasen, hermanos, cuando tú sirves al Señor. Hay una gran recompensa cuando tú sirves al Señor. ¿Sí?